billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un trueque, un programa de TLC Magazine México. El día de hoy tenemos un evento especial que le llamamos los Sharks del Comercio Exterior. Dicen que los tiburones son imprescindibles para el ecosistema, ya que ayudan a mantener las especies y son indicadores de salud del océano. Por eso creamos el Shark de Comercio Exterior, para buscar y escuchar a nuestros invitados tiburones, porque siempre es necesario soluciones y retroalimentación al comercio exterior. Por eso quisiera dar bienvenida, con todo y fondo que Octavio está poniendo, a nuestros tiburones. Antes que nada, les agradezco muchísimo que quisieran participar al doctor Máximo Carvajal, bienvenido. A nuestro querido amigo Felipe Miguel González, agente aduanal, al ingeniero Enrique Herón Jiménez Ramírez, ya con fondo, con él con tiburones atrás y todo, y al doctor José Manuel Vargas Menchaca. Pues quisiera hacer una pequeña semblanza para que todos ustedes conozcan por qué los denominamos nuestros tiburones del comercio exterior. Pues antes que nada quisiera presentar al doctor Máximo Carvajal. Él es chiapaneco de nacimiento, licenciado en Derecho, especialista en finanzas públicas, maestría en Derecho, doctorado en Derecho, 2 medallas Gavino Barreda por ser el más alto promedio de su generación, 3 magna cum laude por sus estudios, tesis y exámenes profesionales. Todo lo anterior ante la Facultad de Derecho de la UNAM. Es fundador en 1971 de la Cátedra de Derecho Aduanero en su facultad, la cual sigue impartiendo después de 49 años, así como el posgrado de las materias de legislación de comercio exterior, legislación aduanera y derecho comunitario. Cuenta con 5 doctorados, 3 honoris causa, 4 universidades extranjeras lo han designado profesor honorario. Ha participado en 284 congresos, ha dictado 296 conferencias en América, Europa y Asia y se le ha reconocido con más de 500 distinciones y 68 medallas. Es miembro del número de la Academia Internacional de Derecho Aduanero y de la Asociación Internacional Fiscal. Bienvenido, doctor Máximo. Es un placer y un honor tenerlo aquí. Y de igual manera tenemos al doctor José Manuel Vargas Menchaca. Bienvenido. Él es licenciado, maestro y doctor en Derecho y especialista en finanzas públicas de la UNAM. Fue panelista del capítulo 19 del Telecán y ahora el capítulo 10 del TEMEC. Es árbitro de la Corte Internacional de Londres, vicepresidente de la Comisión Jurídica de CONCAMIN, coordinador por parte del sector privado de las mesas de solución de controversias del TEMEC, vicepresidente de la Comisión de Cumplimiento de Comercio Exterior y Aduanas. Y actualmente también es vicepresidente del World Compliance Association del área de comercio exterior. Bienvenido, doctor José Manuel Vargas Menchaca, es un placer tenerlo aquí. Además de que déjenme platicarles que es uno de nuestros articulistas estrella del TLC Magazine. Muchas gracias, Daniela. También nos acompaña Felipe Miguel González, él es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas y en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Agente aduanal con la adscripción de la Aduana de Colombia Nuevo León, publicada en el Diario Oficial desde 1994, fecha que desde la cual lleva operando los tráficos aéreo, marítimo y terrestre. Fue fundador y presidente de la Asociación de Normalización Aduanera y de Comercio Exterior, prosecretario de la Confederación de Asociación de Agentes Aduanales de la República Mexicana, CAREM, vicepresidente y tesorero de la Asociación de Agentes Aduanales de Colombia y fundador y presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales de la CLA. Experto en el despacho aduanero, clasificación y valoración de mercancías. Y desde 1979 a la fecha ha sido gestor y consultor en comercio exterior y actualmente es el presidente de la CLA y director del Grupo Visión. Bienvenido, Felipe Miguel, es un placer tenerte aquí. No sé si la música de los tiburones aquí no nos dejen escucharlos.
Y por último, pero no menos importante, tenemos a nuestro tiburón, el ingeniero Enrique Herón Jiménez Ramírez. Él es ingeniero químico, especialista en comercio exterior. Ahorita nos va a decir la clasificación de los tiburones. No, con diplomado en temas aduaneros, química arancelaria, técnicas aduanales internacionales, administración directiva y capacidades directivas. Se desempeñó como administrador de operación aduanera, regulación aduanera y normatividad aduanera en la Administración General de Aduanas del SAT y como director de regulaciones y restricciones no arancelarias de la Secretaría de Economía. Ha desarrollado diferentes programas de capacitación a nivel internacional nacional e internacional sobre comercio exterior, criterios merciológicos, arancel, supervisión y normatividad de las aduanas. Fue representante de la AGA en la Organización Mundial de Aduanas y coordinador de los trabajos de sistema armonizado, notas explicativas y opiniones de clasificación en español. Bienvenido, Enrique. Me da mucho gusto. Hola, ¿cómo están? Gracias, Dani. Un placer estar aquí. Y pues como moderador tenemos al doctor Octavio de la Torre. Bienvenido, Octavio. Ya listo para hacer este Shark Tank de comercio exterior. Ya, muy listo. Estábamos viendo si les poníamos la música de o si les poníamos esta música que yo creo que algunos de ustedes la van a reconocer. A ver, ¿qué película es? Bueno, yo después de ver esa película pasaron varios años sin que quisiera entrar al mar. Fue Tiburón. Exactamente. 1 o 2. Fue la 1. Bueno, pues el día de hoy, un día muy especial, ¿no? O sea, por compartir con ustedes y escuchar sus opiniones, sus sugerencias, recomendaciones. Yo creo que va a ser muy interesante para todos nosotros. Como saben ustedes, hicimos una convocatoria para que nos enviaran temas, algunas de las personas que nos siguen a través de las redes, que han seguido los programas, y pues nos mandaron varios temas, de los cuales pues tuvimos que seleccionar nada más 3. Estos 3 temas, la intención es que los podamos comentar, que definamos si efectivamente qué propuestas de mejora se pueden realizar, qué observaciones tenemos, qué comentarios tenemos. No, ahora sí que en este programa se vale de todo. Se vale de todo lo que queramos comentar, las opiniones que queramos dar, obviamente con la firme intención de que esto sirva para que se mejore el comercio exterior mexicano. Y pues daré o mencionaré los 3 temas que vamos a tratar el día de hoy para que las personas que nos sigan sepan de qué vamos a conversar. Entiendo que ya se está viendo mi pantalla, ¿no? Yes. Tenemos como primer tema sugerido por muchos aduaneros, a estudiantes, académicos, investigadores, empresarios, usuarios de la aduana, este tema. El convenio de Kioto revisado. Si se dan cuenta, una incógnita, posiblemente, no lo sé, ya me tendrá cada uno de ustedes que decir o comentar, si es efectivamente ley suprema de la Unión. Y este convenio, efectivamente, ¿qué era lo que buscaba? ¿Qué objetivo perseguía? ¿O qué objetivo persigue? Y si en México se está implementando o no. Le cedería la palabra a quien la quiera tomar de nuestros tiburones. No sé quién quiera hacer algún comentario. Sí, si se puede, yo empiezo, Octavio. Adelante, aquí sí va a ser, yo creo que cada quien va pidiendo la palabra y podemos ir complementando. La intención es que sea un diálogo entre ustedes 4. Claro. Primero quiero agradecer la amable invitación a Daniel, a ti por estar presente hoy con tan distinguidos ponentes que me causa un gran orgullo compartir con ellos esta palestra. En este primer tema, donde dice ley suprema de toda la Unión, el primer punto que se viene es de aspecto constitucional. Esto es, el artículo 133 establece claramente lo que es ley suprema de toda la Unión y pone un trinomio ahí, una triada, 3 elementos. Se pone que esa ley suprema de toda la Unión es
la Constitución, las leyes federales que emanen del Congreso de la Unión y los tratados internacionales. Entonces, pensar que de manera aislada el convenio de Kioto revisado puede ser ley suprema de toda la Unión implicaría cumplir el requisito que dice ese artículo 133, que es que el Senado lo apruebe. Y esa aprobación tendría una siguiente etapa que sería la publicación en el DOC. Entonces, lo que salta a la vista y que reflexionamos ahí es México es parte del convenio de Kioto revisado, ¿no? Esto que entró en vigor a partir de 2006 y donde, según entiendo, hacia mediados de este año, solo tenemos 122 partes contratantes. Entonces, mi pronunciamiento sería, primero, México necesita ser parte, que hasta el momento no lo es. Segundo, tendría que pasar a la aprobación del Senado. Y tercero, ser publicado, promulgado por el presidente de la República, ese acuerdo para que se cumplieran los requisitos necesarios de ser ley suprema de toda la Unión. Muchas gracias. Ahí el doctor, Ahí está el maestro, ahí está el maestro. Doctor, de por todos. favor, les puse en la pantalla nada más la publicación del Diario Oficial de la Federación. Digo, doctor, y adelante, por favor, doctor. A eso me iba yo a referir. Coincido en prácticamente todo lo que ha dicho mi querido maestro Juan Manuel. Solamente difiero en algo. Sí, el Tratado de Kioto, la Convención de Kioto revisado, ha sido aprobado, como está en pantalla, por el Senado de la República el 21 de agosto del 2018. Tiene toda la razón el maestro y doctor. Si digo maestro, es que para mí es más hermoso decirle a alguien maestro, porque maestro es el que enseña. Doctor puede ser cualquiera, maestro no todos. No es en cuestión de grado, sino es en cuestión de calidad, doctor y maestro Juan Manuel Vargas Menchaca. Lo que coincido plenamente es que no puede ser todavía un tratado que sea ley, porque le hace falta un requisito muy importante, que es el que el tratado completo se publique en el Diario Oficial de la Federación. La ley del Diario Oficial de la Federación establece que las disposiciones que van a normar al pueblo de México tienen que ser publicadas en este diario oficial. Tenemos un antecedente muy importante también y en la misma materia, fíjense. El convenio de Estambul, que es importantísimo porque subsumió en un solo tratado la mayoría, por no decir que todos, los convenios y tratados que hizo el Consejo de Cooperación y después, si ustedes quieren, la OMA, en materia de importaciones temporales. Importaciones temporales de material científico, de material pedagógico, los famosos carnet ATA, ITI, el bienestar de los marinos, las importaciones pedagógicas, etcétera, etcétera. Todas las subsumió en un solo convenio, que es el de Estambul. Y México lo suscribió, el Senado lo ratificó, México hizo una serie de reservas, recuerdo una importante, no se aplicaría esta convención a las importaciones vía postal, por ejemplo. Todo perfectamente bien, lo mandó al Diario Oficial de la Federación y hasta el día de hoy, desde 1994, 94, no lo conocemos oficialmente y no entró en vigor. ¿Qué pasó? A ciencia cierta no lo sé,
intuyo que en el último momento la poderosísima Secretaría de Hacienda y Crédito Público encontró algunas cosas para su conveniencia que no beneficiaban a la recaudación o vete a saber qué. Este es un antecedente más importante ahorita porque sí estuvo totalmente cubierto todos los aspectos, menos la publicación, que lo que está pasando con el de Kioto revisado. Llegó hasta el Senado, está ahí, pero no tenemos y no sabemos el texto, no sabemos si México ha hecho o no ha hecho reservas a ese convenio. En fin, es muy importante desde luego que se defina esta situación y ojalá alguien que tuviera el poder de decisión y estuviera escuchándome también revisara el convenio de Estambul, que es un convenio extraordinario. Fox, el presidente Fox, en su sexenio, 2001, hizo algo que estaba dentro del de Estambul. Aprobó el convenio ATA, el que establece el convenio para la administración, para la admisión temporal de mercancías. Felipe dice que sí, lo conoce y lo ha manejado muy bien. Ese es el único rescatable de uno de los convenios del convenio de Estambul. De veras, ojalá y lo desempolvara y cumpliera ya con el último requisito. Ese es mi comentario hasta ahorita. Pues un comentario sumamente atinado, doctor, ¿no? Maestros ambos. Y aquí un poco para las personas que nos están escuchando algunos datos de este convenio internacional para la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros. El convenio de Kioto revisado se establece que es uno de los principales convenios de facilitación del comercio aduanero, el cual es adoptado en 1973, 1974, un año antes de que yo naciera. Y fue elaborado, sí, yo soy el más joven de todos los que estamos aquí. Y aunque parezco el más viejito, pero... Es Daniela, es Daniela. Es Daniela, cierto. Y fue elaborado por la Organización Mundial de Aduanas y entró en vigor el 3 de febrero del 2006. Son 120 países los reconocidos en este convenio y aquí para que pueda cumplir con todo el protocolo, como lo mencionaba el maestro Carvajal, no nada más es necesaria su publicación, sino aparte tiene que darse y depositarse el convenio con la ratificación ante el secretario general de la Organización Mundial de Aduanas. A partir de que se deposite este convenio, se tiene para su implementación 3 años para los estándares y 5 años para unos estándares de transición que están contenidos en el anexo general. Aquí, antes de cederle la palabra a nuestro buen amigo Felipe Miguel González, quisiera mostrarles, porque ya como bien y atinadamente lo planteaba el doctor Carvajal, el maestro Carvajal y el maestro Menchaca, es la página oficial. Es la página oficial. Ajá, en donde efectivamente, como decía el maestro Vargas Menchaca, son 120 países los que están, y pues yo me cansé de buscar y de buscar y de buscar y de buscar, y pues ¿qué creen? Que no estamos. Que no estamos. Entonces, les pregunto a Felipe Miguel y a Enrique Jiménez, aquí tenemos la publicación, aquí dice claramente, sí es, ¿no, doctor? O sea, creo que todos estamos de acuerdo que se publicó algo, ¿no? Sí, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso lo dice, aprueba. Aprueba. Y el paso siguiente era mandarlo al Ejecutivo para su veto o no veto, y se ordena su publicación y enviarlo al Diario Oficial, y entonces pues eso es parte de lo que no sabemos qué pasó. Así es. Ver, lo que sí sabemos es que hasta la fecha, Octavio, maestros y Enrique, pues nunca se ha publicado, por lo tanto no es ley suprema, ¿no? Aunque México ha adoptado
y yo me iría, digo, porque lo histórico creo que ya está muy clarito, sabemos exactamente dónde estamos ubicados, pero México sí ha adoptado parte de todo este convenio, de todo lo que se ha trasladado desde 1973-74, cuando inicia el convenio de Kioto. Se venía viendo una facilidad en el tránsito de las mercancías y personas, incluso del empleo, desde aquel entonces, cuando México todavía ni pertenecía al GATT y todavía ni pensábamos, donde éramos en aquella época 100% cerrados, donde todas las mercancías requerían permiso de importación, teníamos aranceles altísimos y nos manejábamos en aquella época con Navalal, el sistema, no existía el sistema armonizado que hoy manejamos en día, pero lo que veníamos manejando era algo totalmente fuera de lo que con años, porque si bien es cierto, en 73 todavía no nacía Octavio, pero el comercio exterior, que ahora ya está ahora actuando, pues ya se veía algo que apenas hoy, o bueno, ya hace algunos años en México, pero hoy todavía no podemos firmar, así, estar en iguales circunstancias que los demás países. Esos 120 países que ya lo han tomado, solamente tomamos lo que nos conviene, solamente, no sé por qué, igual que el doctor Máximo, nunca he entendido por qué no hemos firmado ninguno de los dos tratados o convenios, pero es importante el saber que sí hemos adoptado y hemos tropicalizado a nuestro estándar mexicanesque lo que queremos de las aduanas, ¿no? Ahí se habla todavía en aquella época análisis de riesgo. Es muy importante que desde aquellos entonces se hablaba de análisis de riesgo. No sé si quisieran abundar un poquito más en el tema y entraríamos, si bien les parece, un poquito en cómo ha transformado la ley misma aduanera, que también viene en un tema de lo que vamos a platicar. Ahorita, espérate, no te adelantes, Felipe, no te adelantes. Yo sé que ya quieres entrar, ya se quiere comer como buen tiburón, ya quiere dar el mordisco total a la ballena. Pero, a ver, si gustan, el doctor Carvajal quiere hacer un comentario. No sé si puedan levantar la mano. Bueno, Enrique, perdón, doctor, nada más para preguntarle a Enrique Jiménez, que no ha participado, si quiere hacer algún comentario. Sí, mira, básicamente nosotros lo que tenemos, y yo me voy, digo, yo de leyes y todo eso, lo veo, lo leo y lo manejo. Sin embargo, yo me voy a lo práctico. Y lo que he visto, digo, ¿cuál es el concepto de la facilitación de Kioto? Lo que nos está diciendo Kioto es facilitar el comercio, suprimir obstáculos del movimiento transfronterizo de las mercancías, eliminar problemas, eliminar cosas. Nosotros, como dices, en 73, 75, más o menos por ese tiempo, empezamos con una estandarización de procesos y de procedimientos con respecto del laboratorio central. Y estuvimos tomando, junto con el Telecan, junto con, bueno, en aquella época no existía el Telecan, sin embargo, junto con toda esa gente, nosotros estuvimos tomando, cuando el laboratorio central empezó a tomar forma y pasó a ser parte de aduanas, nosotros nos reuníamos con Estados Unidos y Canadá y estuvimos viendo los procedimientos que ellos tenían para el análisis de muestras y todo eso, y nos metimos a hacer los procedimientos y estandarizar el mismo análisis que hacíamos nosotros que se hicieran allá y acá. Estuvimos dando capacitación y formando a todos los laboratorios de aduanas de América Central y de América del Sur. Tomamos cursos con España, con el Laboratorio de Aduanas de España, el Laboratorio de Francia y de Japón también vinieron a darnos unos cursos. Estuvimos estandarizando procedimientos. Cuando nos dice Kioto que tenemos que dar la facilitación y todo eso, yo creo que México, como dice Felipe Miguel, hemos tomado algunas cosas y las hemos aplicado sin ser firmantes del convenio, porque no lo tenemos firmado, no aparecemos en el convenio en ningún lado, aparece México, aparece Argentina y aparece en no sé cuántos otros países de allá, Chile, etcétera, pero México no firmó, México no aparece en ningún lado. Sin embargo, sí hemos tomado muchas cuestiones de la facilitación que nos indica el convenio revisado de Kioto. Sí lo hemos tomado y hemos estado con muchas cosas de estas. La transparencia y previsibilidad se ha tratado de hacer hasta donde nos
toca a nosotros. Estandarización de métodos, estandarización, simplificación de la declaración. Recuerden que antes la declaración era un tremendo trabajo que teníamos que hacer entre los agentes aduanales y la aduana en conjunto. Se fue simplificando y ahora los pedimentos. Digo, que se ha ido haciendo todo esto, la cuestión de los procesos y permisos y todo eso, un infierno, pues es otra cosa. Pero los procedimientos se han simplificado. Los controles aduaneros también han caído mucho. Digo, se eliminaron un montón de garitas y se eliminaron un montón de cosas que antes teníamos un problema tremendo. Actualmente pasas la aduana y ya no tienes una revisión más en la carretera, a menos que sea la maña, como dice Felipe por allá en Colombia, ¿no? Que te revisa la maña. Colombia, pero en Colombia, Nuevo León, porque tienes que pagar en Nuevo León, ¿no? La administración de riesgos, se ha tomado un poco de la administración de riesgos con el sentido de que es las auditorías a posterior. Se ha visto también, pues, la colaboración, o se ha tratado de ver la colaboración con el sector comercial, con el sector importador y todo esto, ¿no? La cuestión del Consejo de Clasificación Arancelaria que tenemos de parte de la parte de pública con la parte privada, y se ha hecho algunas cuestiones. Se ha tomado parte, no se ha hecho todo el convenio de Kioto. Sería imposible, como dicen también, es muy peligroso para la aduana, no le conviene muchas veces meter todo, porque tiene que tener sus controles y tiene que tener su forma de trabajar. Oye, Enrique, y estaba viendo en el listado que hay varios países de África. Sí. Muy interesante, ¿no? Ahora, doctor Carvajal iba a hacer un comentario. Adelante, por favor. En el mismo tenor que quienes me han antecedido. La gran acierto, uno de los grandes aciertos, cuando nace el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas 50, 52 y 53, es que en su seno y en el de sus 3 comités con los que nace, admite observadores. Así es. Un servidor, Javier Guzmán, y otro vista que no recuerdo su nombre, en 1965 estuvimos en el Consejo para ver las cuestiones de la nomenclatura aduanera del Consejo de Cooperación, o también llamada la nomenclatura aduanera de Bruselas, la NAB. Y esa, sin ser miembros del Consejo, del comité, del acuerdo que creó la nomenclatura aduanera, la aplicamos íntegramente en sus 21 secciones, 99 capítulos y 1011 partidas, completita. En el sistema de valor, el valor teórico, el valor normal de Bruselas, como se le llama, sin ser miembros, lo aplicamos y en 1979 incluso hicimos una pequeña ley de 10 artículos, si mal no recuerdo, en 1979, la ley de valoración aduanera. Entonces, México siempre ha estado en aquel entonces participante como observador. Ya después entramos de pleno derecho, pero hemos seguido siendo en aquellos convenios que no hemos querido o que no hemos podido, o las razones que sean, adherirnos y ser de pleno derecho miembros, hemos tomado muchísimas cosas. En el Kioto original de 73, tomamos, por ejemplo, muchas de las reglas de origen, porque hay el último, creo que es el 33, 32 de los capítulos del revisado, habla sobre las reglas de origen. Y tomamos mucho para el predespacho, el antedespacho, el despacho, el postdespacho y todo lo que ustedes quieran del despacho. Entonces, no más abundando, siempre hemos sido observadores, hemos tomado lo que queremos y algunos otros sí nos hemos adherido de pleno derecho. Pues el doctor, maestro José Manuel Vargas Menchaca también tiene un comentario al respecto. Sí, muchas gracias. Primero agradecer la deferencia que me guarda el maestro Máximo Carvajal, a quien siempre agradezco y estimo. Hay un cariño entrañable y por muchas actividades académicas que
en los últimos años hemos tenido. Yo quisiera, y respeto mucho la opinión de Enrique, en que la parte operativa, la parte práctica, como ahorita estaba profundizando el doctor Carvajal y la gente de análisis Felipe Miguel, son fundamentales. Pero quisiera, en la pregunta que enviaron para esta temática, quisiera seguir con dos aspectos de la práctica y procedimiento internacional. Un país en relación con un acuerdo, con un tratado, con un pacto internacional, primero debe concluir sus procedimientos internos y luego cumplir una forma que es el depósito. Si ustedes revisan la Convención de Viena sobre la celebración de tratados, en la parte final, por ahí de los artículos 70 y tantos, encontrarán la importancia del depósito. Quiere decir que cuando tú mostrabas, Octavio, la lista y que no se encuentra México, pues esa es la causa fundamental, como también lo decía el doctor Máximo. Si tú no cumples el proceso interno, que significa aprobación de Senado más publicación en el DOF, no has concluido tus procedimientos internos. Y quisiera poner lo más reciente que hemos vivido, el TEMEC. Tú puedes ver a un Senado muy apurado mexicano en aprobar el documento modificado. ¿Qué pasó? Doctor Vargas, creo que se le fue el internet. Que un Senado haya aprobado con esa rapidez. Y luego tienes, voy a quitar mi video porque parece ser que hay algún... No, ya, bien. No, ya está bien. Okay. Y luego tienes que durante los siguientes 3 meses, primero Estados Unidos y después Canadá, hacen su aprobación. Y tú leerás, y si buscas la fecha de depósito que hacen los 3 países, repito, es hasta que concluyen sus procesos internos. Entonces, insistiría, no va a ser ley suprema mientras México no cumpla sus procedimientos internos. Entonces, estoy hablando de dos actos. La publicación en el DOF y segundo, el que se realice el depósito. Yo estoy cierto que al día siguiente de que México realice el depósito, vamos a aparecer en la lista porque entonces ya de pleno derecho forma parte de nuestra legislación interna como nos manejamos nosotros y somos considerados parte. Ahora, lo grave de esto, yo ahorita se me vino a la mente cuando escuchaba la intervención del doctor Máximo Carvajal, el convenio internacional MARPOL había sido suscrito por México en 1978. Yo ingreso a la Secretaría en 1996, a la de Comunicaciones y Transportes, y era la fecha en que aquello estaba perdido. Hay un comentario en el chat donde dice, tiene uno que insistir a los senadores, porque cada que cambias de legislatura y cada que cambias de asesores y de funcionarios, esa memoria histórica se pierde. Y si no hay alguien con el conocimiento, con saber los asuntos que quedaron ahí en el cajón guardados, pueden pasar años, y repito, ese de los desechos de los barcos, duró, igual y exagero, pero 20 años para que finalmente surtiera los efectos de pleno derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. De hecho, y bueno, y aquí cerrando el tema del Kioto revisado, pues vemos, ¿no?, que los temas que aborda, como ustedes lo mencionaban, es transparencia y previsibilidad de acciones realizadas en la aduana, estandarización y simplificación de la declaración de mercancías y los documentos soporte, procedimientos simplificados para los operadores autorizados, utilización de la tecnología, controles mínimos aduaneros necesarios para garantizar el cumplimiento con las reglamentaciones, uso de administración de riesgos y controles para auditoría, intervenciones coordinadas entre otras entidades fronterizas y colaboración con el sector comercial. Y aquí una pregunta de Ricardo Vargas, que la veo es una bola baja, ¿no? Que a ver qué respuesta vemos, pero no dice Ricardo Vargas, que si Kioto establece que no es obligatorio los servicios de agente aduanal. Si alguien tiene, adelante por favor, doctor Carvajal. Y desde luego establece que no son obligatorios. Pero es una especie ahí, bueno, para los que somos agentes aduanales, porque si no lo saben soy, aunque estoy
con una suspensión voluntaria desde hace muchos años. Voluntaria, no de cancelación, Maestro, ni de suspensión. Voluntaria. Y el maestro Felipe Miguel se quedó a punto de dar la mordida. A ver, doctor. No, porque no soy competidor. No soy competidor. Hizo bater la bola baja. La bola baja. Entonces, volviendo al punto, fíjense ustedes que por eso la ley aduanera, y esto lo han conseguido las confederaciones, probablemente las dos que tenemos, en que primero se permitió, para romper el monopolio de los agentes aduanales, supuestamente monopolio, se permitió que los importadores, a través de un apoderado, directamente puedan manejar sus mercancías. Desde 1992. Sí, señor. Y después, en la última reforma, en la del 13 y en la del 18, pues también se crea la figura de la agencia aduanal. Agencia aduanal. Pero no se adelanten a la ley aduanera. Nomás estoy poniendo porque, contestando la pregunta, en primer lugar no hay tal monopolio, pero para borrar cualquier sospecha, ir previendo el adherirse al convenio de Kioto revisado, se hicieron estas modificaciones. Felipe Miguel, ¿ibas a comentar algo? Digo, para cerrar. Sí, no, abundando un poquito a lo que dice el maestro Carvajal, es correcto. El agente aduanal no es un monopolio ya. Desde 1992 nace en la ley aduanera el apoderado. Y con ello se quita ese monopolio. Así ya no existe, e incluso también en fracciones arancelarias que son específicas no requieren tampoco el tener un agente aduanal en la importación de embarcaciones, y eso nos puede platicar Enrique de embarcaciones, de aeronaves. No se requiere tener agente aduanal, ¿no? Así, el agente aduanal ya no tiene ese carácter de monopolio, y es lo único que yo quería abundar, ¿no? Ya existe hace muchos años. Ten en cuenta una cosa también. Históricamente tuvimos apoderados aduanales desde los 70s. Estaban los de Pemex. Estaban los de Imecafé. El de Imecafé también era un apoderado aduanal que estaba en las aduanas para despachos solamente de café. Y la CFE también tenía. La CFE también. Y la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí está Entonces, Quirós. Y siguen teniendo, ¿eh? Sí, la Universidad de Nuevo León, la gloriosa Universidad de Nuevo León también tenía sus apoderados. Y yo los atendía en Nuevo Laredo, por supuesto. No nada más en UNAM. La Universidad de Nuevo León también estábamos. Bueno, lo que me refería yo es que históricamente hemos tenido esa figura. ¿Qué es lo que ha pasado con los apoderados aduanales? Que en el momento en que ven la tremenda responsabilidad que tienen para hacer un despacho aduanal, adiós. te dicen, no le entro, agarra tu agente aduanal o agarra tu agencia aduanal, que es prácticamente lo mismo. Entonces, el apoderado aduanal hasta cierto punto quiere trabajar, pero no le entra por la responsabilidad tan fuerte que tiene. Pero históricamente ha existido. Y entonces, aquí la pregunta obligada para cerrar el tema de Kioto revisado. Primero, creo que habría que darles un curso de inducción a nuestros legisladores antes de que siquiera trataran de ser votados, ¿no?, en una elección. Creo que sería interesante que todos tuvieran un buen curso de inducción. Y segundo, ¿cuál fue el motivo? Porque pareciera una trampa. O sea, hay un motivo público de que en el diario oficial sí se haga, porque sí se ratifica en el Senado el texto, pero ¿cuál habrá sido el motivo atrás de hacer ver? ¿Habrá sido un error? No hay realmente un depósito ante la Organización Mundial de Aduanas, entonces no hubo una intención nunca siquiera de que se ratificara y fue meramente una simulación. Es una pregunta, si alguien me pudiera esclarecer este punto, porque pues... Yo quisiera tomar un poquito la palabra. Fíjate que eso que dices es cierto. Yo no sé si les vais a dar tú el curso de inducción o no, que yo no me voy a meter en eso. Pero dentro del convenio de Kioto también estaba formado y tenía bases en otros convenios. Así, el convenio de marítimo internacional, de aviación civil, el mismo convenio que dijo el profesor de Estambul,
Y en el convenio de tráfico marítimo internacional, México sí es miembro sí está firmado y somos miembros de ese convenio, que es parte también no como tal del convenio de Kioto, pero se adoptan cosas para el transporte de las mercancías. Eso quiere decir que solamente le entramos a algunas cosas que nos convienen. ¿Cómo lo ve las cámaras de diputados, senadores, y cómo lo ven o cómo lo quieren adoptar, o qué la Secretaría de Hacienda, cómo en su momento, en aquella época, le entró o no? Pues solamente ellos sabrán. Pero México sí ha adoptado y pertenece a ese tipo de convenios, los ha firmado, y en lo cual hacemos parte de este comercio internacional vía esos convenios. Y de hecho, pues no es una historia tan antigua. Estamos hablando de 2018. Entonces, veremos que, para cerrar el punto, ¿fue una simulación? No. ¿Fue un error? No. Es una conveniencia. Hasta ahorita. Se ha tomado lo que le ha convenido al país. Yo creo que es una conveniencia. Me gusta el punto, porque le voy a decir, a uno le gusta la competencia siempre y cuando sea en el patio del vecino. ¿No? Adelante, José Manuel, no sé si quieras cerrar el punto para pasar. Mira, yo quisiera insistir que cuando una persona como funcionario intenta pasar modificaciones, ahorita voy a poner modificaciones a la Ley de Comercio Exterior, ¿no? Yo, funcionario de Economía, acudes a la Consejería Jurídica de la Presidencia, ya que el partido, el que sea, lo propone, los trabajos que hace. Hay muchos intereses en la agenda legislativa y a mí me parece que los tiempos políticos influyen mucho para las aprobaciones. Ahorita me di a la tarea de revisar el de Marpol. Marpol es del 78, se aprueba por el Senado hasta 1991 y tarda un año, de 91 hasta 92, para que se publique el texto completo en el DOC. Y si te pusieras a hacer una revisión de los centenares de acuerdos y tratados comerciales, verías que la agenda legislativa en el siglo XX y en el siglo XXI sigue siendo la misma. Es complicada, influye si hay mayoría o no, influye los intereses del presidente, etc. Entonces, yo te diría, no es que sea una chapuza o se intente hacer, porque muchas cosas de facilitación de comercio, de mejoramiento en la operación del comercio mexicano, sí se han realizado. Entonces, yo se lo atribuyo más a una complejidad de la agenda legislativa, de las prioridades, y cada gobierno cuando entra tiene las suyas, y lo mismo los tiene la 4T. Me parece, para cerrar el punto, no sé, doctor Carvajal, adelante, por favor. En algo de lo que dijo mi querido amigo Juan Manuel Vargas Menchaca. No es tanta ni en el de Kioto ni en el de Estambul que hablé, no hay falta del poder legislativo a través de su Cámara de Senadores. Hemos visto el diario oficial donde está aprobado por el Senado. Entonces, no hay culpa del poder legislativo. Tampoco en el de Estambul, que fue ratificado por el Senado el 25 de julio de 1994. Entonces, la culpa está en la esfera del Ejecutivo. De arriba. Uno se fue incluso con oficio y todo al diario oficial y ahí se quedó. Y el otro no sé qué pasó después de la publicación del Senado de la República del 21 de agosto del 2018. Pues, como dijeran, por conveniencia. Entonces decían, por conveniencia, pues era algo que nos obligaba a cumplir con ciertas situaciones, y por conveniencia, aun cuando en el 2018 se publica, no se ha depositado, ni siquiera, o sea, entonces ahí hay está publicado, pero Octavio, no está publicado. No está publicado. No. Y ahora, no está publicado el protocolo. Punto 2, porque digo, quiero aprovechar el tiempo con ustedes. Acuerdo de facilitación de comercio de la OMC, ¿no? ¿Qué nivel de implementación? Para ustedes, ya vimos Kioto revisado,
que posiblemente está muy vinculado, relacionado con las disposiciones que están de este acuerdo de la Organización Mundial de Comercio. Para ustedes, ¿en qué nivel de implementación este acuerdo se encuentra México? En la escala del 1 al 100, ¿en qué porcentaje está México de sus disposiciones? No sé quién quiera tomar la palabra primero. Nada más no sé, este es un foro totalmente técnico, que no lo tomen de manera personal, por favor, nuestros amigos del gobierno federal. Al contrario, es con toda la intención de... Yo propongo, Enrique. A ver. y después sigo yo, si no tiene inconveniente. El acuerdo de facilitación de comercio de la Organización Mundial de Comercio está muy ligado al convenio de Kioto. Está muy ligado porque te está diciendo que la facilitación comercial debe simplificar los procedimientos del comercio internacional, debe simplificar las facturas, debe simplificar toda la documentación, los bills de embarque, contar con un marco coherente, que sea transparente también y que sea previsible en las operaciones de comercio exterior, que vaya encaminado a todo lo que es comercio exterior. Te va a dar una mejor oferta de los insumos, de los bienes de capital, de los mejores niveles de competitividad. Y te está diciendo también la facilitación comercial para una importante vía hacia el crecimiento del desarrollo económico de los países. Esto es lo que te va hablando y lo que te va diciendo y lo que te está impulsando. Va completamente ligado al convenio de Kioto. Y esto va también en general, está traduciéndolo en los objetivos que tienen las empresas: reducir costos, agilizar, simplificar los trámites, transparencia en sus operaciones. Y todo esto en los últimos años se ha visto y se ha hecho más fácil todavía en todo lo que nos está dando. Todos los convenios, todo lo que te está pidiendo la Organización Mundial de Aduanas con respecto a todo esto, te está diciendo, por favor, vas en 3 ejes rectores lo que vas buscando. Tienes la seguridad y la facilitación, simplificación, armonización de procedimientos. Después, con respecto a la facilitación comercial, también te dice protección a la sociedad. Todos los AMUMAS, todos los acuerdos multilaterales en los ambientales, las aduanas verdes, todo eso, te lo va diciendo, ten mucho cuidado. Y también otra cosa, la recaudación, que sea eficaz, que sea efectiva y que sea justa. Esto es lo que van llevando todo esto. Y también fortalecer la capacitación de toda la gente. A mí me gustaría abordarlo desde otra lógica. Ya pasamos de OMA, ahora pasamos a OMC. Yo pondría, por un lado, que cuando uno se vuelve estudioso de esos temas, empieza a distinguir los acuerdos multilaterales de los acuerdos plurilaterales. De los 4 que teníamos después de Ronda Tokio y posteriormente con Ronda Uruguay, a mí me llama la atención, por ejemplo, 2 que sentía que caminaban a la par: el acuerdo de contratación pública y el acuerdo de facilitación del comercio. Y ahí voy a tomar palabras de Felipe Miguel y también del doctor Máximo, en el sentido de que tomas lo que te conviene. Si ves la participación de México en contratación pública, pues estamos muy lejos de llegar a él. Y en el caso del de acuerdo de facilitación de comercio, a reserva de que me equivoque, hubo países que ya en 2014, como Hong Kong, se volvieron parte. Yo en alguna ocasión, dando este curso de OMC en Manzanillo, a los de la maestría les decía, ¿es un acuerdo multilateral o plurilateral? En esos momentos era plurilateral y México todavía no hacía formalmente esa suscripción, que se dio hasta julio de 2006. Entonces, de estos 166 países, hasta que no hubo el voto de 102, que más o menos serían las 3/4 partes, es que tuviste ya un acuerdo multilateral y toma mayor peso dentro de la organización, con todos los objetivos que ya dije, Enrique, y que muy bien dicho. Ahora, la parte que yo la siento incómoda es que tú tienes una serie de categorías
para notificarte respecto de cada uno de los artículos torales de ese acuerdo, ¿no? Y te dieron categorías A, B y C pensando en los países en desarrollo. Y si tú ves la notificación de México, parece que preguntaron quiénes son los más cumplidos y los más efectivos, y México se puso hasta adelante con una notificación del 100% que yo no me la creo, con todo respeto. O sea, es como, perdón de ser tan coloquial, pero de lengua me como un plato. O sea, si es por decir, pues yo digo que el 100% y estoy todo en orden. Yo por ahí sé de alguna leyenda urbana de que los funcionarios que estuvieron ahí de la representación mexicana, no necesariamente de economía, ya no profundizo más, dijeron, no, hombre, pues nosotros, todo. Y meses después tienes las notificaciones que había que cumplir y entonces le pusimos el 100%. ¿Sí me explicó? Para mí, de formato, sin hacer un examen concienzudo de si estamos cumpliendo en debida forma con todo lo que instruye. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Claro, y de hecho el 2001, ¿no? Inicia este viaje de construcción de este acuerdo, 2013 se concluye, 2017 se logra el consenso para entrar en vigor y pues México, como tú bien lo mencionas, de los más aplicados, lo publica. Este sí lo publicó completo, este sí no se les pasó, ¿no? Y se publica completo y como dice el doctor Vargas Menchaca, decimos, somos los más aplicados, lo vamos a aplicar de manera inmediata. No nos dijiste, doctor, ¿qué opinión tienes de en qué porcentaje México está cumpliendo con este acuerdo? A mí la opinión más imparcial, y aquí me hizo recordar la sesión que tuvimos hace algunos días en esta defensa de las universidades de la Nuevo León y la UNAM. A mí me parece fuerte que la autoridad por sí misma no diga el estado en el que se encuentra. Y el examen de política comercial de México, igual que el de todos los miembros de la OMC, los hace la Secretaría de la OMC. Esto es probable que suceda en 2021, en 2022, porque el último me parece que lo tuvimos en 2017 y nosotros tenemos la publicación el 6 de abril de 2017. Yo de entrada te diría, ese 100% que estamos diciendo, cuando veamos el examen de política comercial de México en 2022, vamos a ver que es falso y que me estoy mintiendo a mí mismo. Entonces, yo solo pongo el punto en la I en decir, la notificación de México no fue realista. Así es. Y era una notificación de en cuánto tiempo lo iba a implementar. Adelante, doctor Carvajal. Bueno, abundando desde luego, y Octavio me quitó algunos datos que los voy a repetir en lo que quería yo comentar. El ataque a las Torres Gemelas, que se da, todos sabemos, el 11 de septiembre del 2001. La fecha la tengo muy presente porque 2 días después, el 13 de septiembre, nació mi nieto Máximo. Y ese día en el hospital que estaba, hablaron por teléfono que había una bomba y todo el mundo salió y mi hija, que le negaban ir, se fue al cunero y a fuerza sacó a mi nieto porque había una bomba. Entonces tengo muy presente, además de todo lo que podía significar, por esa razón. A partir de entonces viene el dilema, todos lo sabemos, en el dilema seguridad, rapidez, cuidado de las fronteras, agilización del comercio. Y se empieza a trabajar sobre esto. Y bueno, pues tenemos el acuerdo de Bali, tenemos el de Columbus, las pláticas de Columbus, surge el término SAFE, surge entonces la idea de hacer este acuerdo que facilite el comercio, pero con seguridad en las fronteras. Y se vienen realizando pues, una serie de fortalecimientos, fundamentalmente en el sentido, por ejemplo, aduana, autoridad, aduana o autoridades,
aduana particulares, sector privado, industria, comercio, agentes aduanales, etcétera, relaciones entre países. Y tenemos varios ejemplos. Yo no sé, y desde ahorita te aviso, Octavio, que no sé el porcentaje de cumplimiento. ¿Por qué? Porque no lo he podido medir. Pero sí puedo dar algunos ejemplos. Tanto los cursos que ustedes también han dado, y en una forma prolija, sobre el operador económico autorizado, el OEA o el CIPAC, por ejemplo, son parte de estos logros. El despacho conjunto que tenemos desde hace varios años, el primero en Nuevo Laredo y Laredo, en el aeropuerto de Nuevo Laredo, en Nogales, en Tijuana. Debe de haber más, que mi memoria me falla, no muchos más, pero a lo mejor uno o dos más, a lo mejor Felipe Nogales tiene también uno, por ahí me voy acordando. Toda la relación que hay entre autoridades aduaneras de los diferentes países, independientemente de los tratados de libre comercio, también ajustándose a este convenio de facilitación del comercio. Entonces, sí hay varias cosas que han sido aceptadas. El uso de tecnología, los apoyos para la capacitación, los rayos gamma, los rayos beta, los rayos que detectan en las aduanas, metales, sustancias tóxicas, armas, dinero. Todo eso es producto precisamente de esa colaboración, cooperación de los países más desarrollados para los países en vías de desarrollo, para que tengan la seguridad a través de las materias y de los avances tecnológicos, y al mismo tiempo la seguridad. No es igual bajar un tráiler, toda la carga, y abrir caja con caja para ver qué trae, que con un escáner le pasas a la caja del tráiler y ahí sabes hasta las tripas y las faringe que tiene adentro ese tráiler, ¿no? Entonces, sí hay algunos avances, pueden haber más, los aspectos tecnológicos los necesitamos más y sobre todo que estén en toda la República. Pero sí hay un buen porcentaje de avance en el cumplimiento de este convenio, en mi concepto. Excelente, doctor. Felipe o Enrique, ¿cuál de los dos? No, voy. ¿Vas o vienes, compadre? Tú primero, Felipe. Adelante. Ok, bueno. El tema ahí, yo creo que lo que dice el doctor Máximo, el profesor, el maestro, es correcto. Así yo tampoco podría decirte qué porcentaje, pero sí estoy convencido que hemos hecho muchas cosas para poder lograr a lo mejor ese 100%. Yo abundaría un poquito más en el análisis de riesgo. Así, entramos y el análisis de riesgo es tecnología. El predespacho, el despacho y el postdespacho es algo que se ha venido manejando mucho, ese postdespacho. Y yo creo que debería de cerrar las pinzas realmente para poder tener algo que se pueda llamar confianza. En las aduanas no existe la confianza. Entonces, este análisis de riesgo, este despacho no intrusivo o verificación no intrusiva de las mercancías no nos ayuda de mucho. Es parte de una modernización, pero yo quiero dejar claro que la confianza debe ser básica en un contribuyente que en este país, en México, paga por ver. Si ustedes ven con los países que tenemos tratado de libres comercios, en ninguno pagan antes. En México, primero pagas y después cruzas. En Estados Unidos, para hablar del TEMEC, no pasa eso. Y lo estábamos viendo la vez pasada cuando estuvimos ahí en el ring con nuestro colega americano, agente aduanal. Y eso quiere decir confianza. Aunque ese dinero, ese 16%, si es esos 900,000 millones que se han hablado, y que seguramente serán, si no es menos o más, pero son prestados también. Pero es una gran recaudación que el Estado tiene prestada, es un crédito, ¿sí? Porque al mes siguiente los importadores pues hacen uso de él. Entonces,
la tecnología para poder cumplir con todo lo que requiere la Organización Mundial de Aduanas, yo creo que es básica. Así, yo creo que de ahí va a depender realmente el que cumplamos o no. El análisis de riesgo está basado desde dónde nace. Yo siempre, bueno, últimamente comento, si sabemos de dónde viene la materia prima, que ahí Enrique sabe bien del tema, de dónde se produce, se manufactura, se empaca, se transporta, a qué país se dirige, qué país lo recibe, cómo lo revisamos y luego en aduana lo paramos y le decimos tú no, tú sí, es discrecional el tema. Pues eso deja mucho que desear en cuanto a toda la facilidad que se habla en la OMC, o así, ¿no? Es importantísimo que realmente el factor confianza en los contribuyentes importadores o los mismos exportadores, como hoy en la tarde que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, que ahora requieren permiso para la exportación de aceros. La verdad es que eso, más que ir hacia adelante, yo siento que voy hacia atrás, ¿no? ¿Y por qué es? Pues por confianza. Yo creo que no tenemos una confianza en el contribuyente y creo que es lo que deberíamos de abonar más para poder llegar a ese 100% del cual nos quieren, exigen, o publicamos en el 2017, que habíamos cumplido con todo, cuando realmente yo creo que sí nos faltan muchas cosas por cumplir. Hemos hecho muchos logros, eso sí, muchos logros. El OEA, yo me tocaría del tema OEA que manejó don Máximo, es que no es reconocido en todo el mundo, porque si yo soy OEA y yo exporto como agente aduanal OEA en una empresa que es OEA a otro país, el otro país lo pasa a cuchillo como tal, ¿eh? No porque venga de un país o de un exportador OEA y de un transportista OEA y toda esa cadena de suministro, allá no les importa y lo pasan a revisión. Así, ese reconocimiento de OEA a nivel mundial no ha podido ser. Entonces, son parte que incluso yo creo que le hace falta a la Organización Mundial de Aduana o al Ministerio de Comercio. Así, ¿qué es lo que necesitamos hacer, no? Y cómo podemos enlazar y cómo podemos armar eso de tal forma que las mercancías realmente transiten en una forma libre cuando tenemos todo ese análisis de riesgo, cuando sabemos desde el 11 de septiembre que estábamos hablando del 2001, que se puso un caparazón a todo lo que era la industria del transporte, y que hubo momentos en que en aquella época yo recuerdo pues, que no puedes cruzar y no puedes hacer esto y no puedes hacer lo otro, y que tienes que ir y tienes que venir. Y los CityPad, que es lo que empezaron en los Estados Unidos, y luego trasladar aquí a México otro tipo de proyectos o procesos que nos hacían certificarnos. Pero yo creo que palabra que concluyo el tema sería confianza para poder lograr mucho de lo que hemos avanzado. Pues no sé, Enrique, si quieras comentar algo para darles el porcentaje. Yo sí tengo el porcentaje. Nada más yo te digo, México es un país vanguardista con respecto a América Latina. La aduana de México está por encima de la mayoría de las aduanas de América Latina. Yo lo he visto, lo he vivido, he estado en muchas aduanas en América Latina y sí te digo, la aduana mexicana está por encima de todo eso. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Como dice Felipe Miguel, la confianza nos está matando. Como dijo por ahí cuando Dios hizo el mundo, ¿no? Oye, a este país le estás poniendo muchas cosas, le estás dando tierra, agua, petróleo, todo. Sí, dijo, pero voy a poner a los mexicanos. Es impresionante y es increíble esa cosa. Sí te digo, México, de repente, somos el líder del COMALEP. La COMALEP es el convenio de asistencia mutua entre las administraciones generales de aduanas de América Latina, España y Portugal. México es el líder, es el presidente. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con la sexta enmienda? 4 años después estamos presentándola. Es impresionante eso y es lo que nos han criticado tremendamente todos los países. Oye, ¿por qué México no lo hace? No lo sé. No sé qué pasa. Estamos atrasados en eso. Estamos metiendo una barrera al comercio. Esto es una barrera al comercio, lo que nos están diciendo. Si no actualizas, estás metiendo una barrera al comercio y me estás retrasando y me estás haciendo así. Vamos bien. Sí se está implementando. Yo creo que tenemos un buen porcentaje, un alto porcentaje de implementación. Sin embargo, como dice Felipe, nos falta mucha confianza. Estos permisos que están metiendo ahorita para la exportación, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que están tratando de hacer? ¿Por qué permiso a la exportación? Nos estás ahora retrasando.
pues digo, esto nos estás pegando y nos estás haciendo fallar con esta cuestión de la facilitación comercial. Ahí Pues, vamos. efectivamente, y quisiera mostrarles en la, bueno, aquí está la publicación, ¿no? Esta es la página. No, estoy aquí, mira. Esta es la página oficial de la Organización Mundial de Comercio y nosotros estamos obligados a, o bueno, dentro de los compromisos está establecer quiénes han ratificado de los miembros y quiénes han implementado de los miembros. Bueno, ninguno, o sea, aunque México establece que lo va a cumplir de manera inmediata, pues los propios informes que se llevan a cabo ante este organismo tienes que establecer el porcentaje de lo que ha cumplido. Aquí era donde yo preguntaba si nosotros considerábamos que estábamos, porque si ven aquí abajo dice 100%. Eso es lo que México reportó ante la Organización Mundial de Comercio de cumplimiento del acuerdo de facilitación de comercio. Ese es el reporte que se hace, porque es un reporte que no sé si alguien de ustedes conozca si se audita esto por un externo o si son los informes de quién define, quién califica si efectivamente se está cumpliendo o no se está cumpliendo con estos acuerdos. ¿Alguien de ustedes lo sabe? Sí, Octavio, y por eso fue mi comentario. O sea, los compromisos internacionales de todos los países se revisan por el órgano de examen de políticas comerciales. Quiere decir, tú tienes arriba un consejo de ministros que se reúne, como iba a suceder este año en Kazajstán, y tienes debajo de ese un consejo general, y a izquierda y derecha tienes un órgano de solución de controversias y tienes un órgano de examen de políticas comerciales. Esos exámenes se realizan cada año alrededor de entre 12 a 18 exámenes, dependiendo los países y la complejidad que se tenga. Entonces, para mí esa es una evaluación imparcial, repito, porque lo hacen funcionarios de la Secretaría de la OMC que se trasladan a cada uno de los países que van a ser examinados para preparar un informe que te hace el gobierno, en este caso el gobierno de México, y otro informe que hace la Secretaría, y no necesariamente coinciden. Incluso vale la pena decir que la mayor cantidad de funcionarios mexicanos contratados en la OMC están ahí. No está bien. Es curioso, pero en los últimos 10 años son mayoría los mexicanos en esa secretaría que se encarga de los exámenes. Entonces, para mí, repito, ese 100% lo veo irreal. Y como va a ser en 2022 este examen, pues todas estas medidas que estamos viendo, o sea, tú preguntas a la gente sobre el tema IMEX, hay quejas. ¿Viste la derogación en las reglas de esta oportunidad de la devolución de IVA? Y dices, oye, estamos golpeando. Entonces, hay una gran cantidad de acciones que la gente que está operando el comercio exterior se queja y las quejas no son naturales. Y yo coincido mucho con Felipe Miguel. La falta de una inteligencia aduanera está haciendo que paguemos justos por pecadores. Porque no se niega, yo tuve la oportunidad de escuchar a Ricardo Vargas, quien nos acompaña, un agente aduanal de muchos años, con mucha trayectoria, sobre los problemas que hay de armas, de estupefacientes, de químicos, etcétera. Y tú dirías, esos problemas no se pueden negar, existen y hemos sido una especie de país que conduce vía el Telecam, vía el TEMEC, esos productos hacia Estados Unidos. Entonces, esa desconfianza que junto con la falta de recaudación le causa a la autoridad, pues entonces empiezan a poner toda una serie de medidas, de candados. Ya hoy tanto Enrique como Felipe Miguel se refirieron al acuerdo que apenas está reciente y la verdad es que no le entendemos. O sea, decimos, esto no puede ser en ese 100%. Por eso decía al inicio de mi intervención, cuando venga la evaluación imparcial, nos van a bajar un porcentaje y todas estas medidas que se están sucediendo van a estar sometidas a escrutinio. Bueno, doctor, siempre y cuando no manden a algún mexicano, ¿no?, a que nos haga la evaluación, porque pues, a lo mejor traemos cachirul.
Ahora, estamos hablando nada más del tema de exportación, pero también hubo una publicación que se llevó a cabo el día de hoy, o fue ayer temprano, que ya es la publicación oficial en el diario del tema del NICO, ¿no? Ya se publica, Bueno, pero se va a definir el procedimiento. Sí, adelante, pero doctor, ese es otro tema. ¿alguien iba a hacer comentario? El tema del NICO es otra cosa, ¿no? Eso Aquí- es estadístico. Y yo el tema se lo voy a dejar a Enrique porque él lo conoce mejor que yo, pero es un tema estadístico. El NICO no cambia fracciones arancelarias, no aranceles, no cambia realmente nada. Es un tema estadístico que yo creo que no estorba. Lo que estorba es la agresividad de la sanción del 184C, que no tiene ni sentido que a un agente aduanal que se equivoque o que no lo ponga cuando existe una fianza de garantía, sea suspendido él por 30 días, a mí se me hace muy agresiva la sanción, ¿no? Cuando realmente no hay ninguna falta, ni incluso económica, ¿no? En el tema, ¿no? Se deriva de otras cosas. Entonces, hay cosas más importantes, yo creo, que analizar que este tipo de sanciones, ¿no? Te dejo el micrófono, Enrique. Pues aquí viene el siguiente tema, porque ya nos queda menos tiempo. La reforma de la ley aduanera progresiva o regresiva. Por eso habría con el tema del NICO. Ya ha habido análisis y comentarios por parte de ustedes, no en tanto a lo que tú de manera correcta mencionas, Felipe Miguel, una mejor práctica en cuanto a tener este número para identificar comercialmente algunas mercancías, sino en cuanto a la ley aduanera, la reforma y las sanciones que establece para los agentes aduanales importadores y todas las demás reformas. Entonces, la pregunta tercera que nos mandan, que yo lo vería en términos de béisbol, que es el strike para el out, es si la ley aduanera y sus reformas han sido progresivas o regresivas. ¿Qué opinan? Adelante. No sé quién quiera tomar la palabra. Pues, ¿Quién se avienta? Dice, a ver, maestro. mira, para mí ha sido progresiva ya. y a la vez regresiva también. Sin embargo, pues hay cosas buenas y hay cosas malas, lo que te están haciendo y lo que te están pegando. Se lo voy a dejar al doctor Carvajal, que es el experto en leyes y nos puede No, explicar lo que pasa. hazme la buena, Enrique. Qué difícil es esto. O sea, Bueno, yo coincido con algo de lo que dijo Enrique. Hay algunos avances y hay algunas regresiones. Claro. Felipe ya dijo una gran regresión, desde luego. El 184C, sí, sancionar eso, pues es una regresión y es hacer las infracciones con un carácter más penal que reparatorios, como es la naturaleza jurídica de las sanciones administrativas, no son punitivas. También a mí me preocupa, por ejemplo, aunque es un gran avance, toda la reglamentación que en reglas, las reglas vienen de la ley, se ha hecho para la figura de la agencia aduanal. Está como para decir, no, pues no formo la agencia aduanal, me sigo como agente aduanal y con mi asociación, mi sociedad, perdón, que tengo, ahí yo también, tantos requisitos, tantos, en regla, que hace nugatorio el derecho, en mi concepto, de formar una agencia aduanal. Entonces, ahí pongo dos ejemplos de regresión. A lo mejor alguno de ustedes quiera poner, yo estoy viendo un poco más pesimista, a lo mejor hay un mente optimista que ponga algunas cosas de ventaja. Adelante, doctor Vargas Menchaca. Coincido con los comentarios de los tres, o sea, de Felipe Miguel, del doctor Máximo, de Enrique, en que tiene cosas regresivas y no discuto nada, lo confirmo que la autoridad con ese 184C nos da un mensaje regresivo. Voy a hablar de algo positivo. Yo veo la metodología y me dice que va a haber 2 oportunidades para que subas los 2 dígitos sobre determinadas mercancías y lo veo positivo.
Y lo veo positivo para los casos antidumping. Cuando tú tienes un producto que tienes que analizar y resulta que viene por la 99, es una bronca. Es una bronca saber cuál es ese producto investigado, cómo, de qué orígenes viene, con qué precios, cuál es su descripción, etcétera. Y te enfrentas a unas bases de datos de centenas, miles de registros. Entonces, el que alguien, una industria nacional, tenga la posibilidad de decir, oye, yo quiero que, algún día invocaba los de las latas de aluminio, ¿no? Que si es la de, se me escapan exactamente los mililitros, pero 125, 335, 550, etcétera. Ah, bueno, quiero que cada una le vaya sumando los 2 dígitos más para que sumen 10 y tengas un monitoreo más fácil de esas importaciones y puedas identificar el producto investigado. Entonces, a mí, tratando como bien se hacía la invitación, ¿quieres verle algunas ventajas? Pues la metodología hoy te dijo que se pueden subir 2 veces al año, que va a estar vigente, si mal no leí, por 5 años y después se revisa, ¿no? Con la idea de subir y bajar. Entonces, para la 99, donde tienes una gran cantidad, un espectro muy amplio de productos y quieras ser específico, sí me gusta muchísimo, lo veo como una gran ventaja esos 2 dígitos. Y ahora yo solo espero que las industrias, los sectores, se pongan a hacer su tarea para presentarlo, porque si ves aceros, si ves calzados, si ves textiles, con todo respeto, yo creo que desde hace 40 días debieron de haber empezado la chamba, porque si la hacen como sucede, perdón que lo diga así, a la mexicana, los últimos 8 días para hacer todo ese trabajo, no va a salir y el plazo que nos dieron para 2021 no lo vamos a cumplir y entonces de nada va a servir esa presunta ayuda que tenemos. Excelente comentario, Ricardo. Él quiere, adelante, por favor, Enrique. Mira, Y con después, respecto de los... Felipe Miguel, después de Enrique. Adelante. Con respecto de los NICOS, este procedimiento que acaban de publicar hoy viene de una forma tal que te va a obligar a que presentes, si tú quieres que una de tus mercancías se ponga en el NICO, vas a tener que demostrar que tienes una comercialización superior al $1,000,000 en comercio o en importaciones, exportaciones, y te van a pedir te están pidiendo una serie de requisitos que no sé hasta qué grado o hasta qué punto le va a convenir al importador meterse en el problema. Yo prefiero como importador dejármela en los demás a que le vayas a agregar 2 numeritos nada más por el afán de que esté tu mercancía ahí. Yo creo que va a ser un problema muy fuerte. Si lo están dejando en base a que lo haga el importador, que lo hagan las empresas, que lo hagan los que están afuera, yo como autoridad voy a recibir nada más y voy a estudiar a ver si califica o a ver si te lo voy a poner. Va a ser una cuestión que no va a funcionar. Esto no va a funcionar. Lo que debe haber hecho economía es haber hecho la estadística ellos mismos. Ellos tienen toda la información de la importación y la exportación de esos productos. Bajaron de 12,500 fracciones a 8,000, 7,900. Estás quitando 5,000 fracciones aproximadamente. Tienes que ver sobre esas 5,000 fracciones que quitaste, cuáles son sensibles, cuáles son mercancías que tienes que tener y las debiste haber puesto con el 01, 02, 03 o 10, 20, 30, como vayas a poner los NICOS. Ellos mismos las debieron haber puesto desde un principio. No es posible. ¿Cómo vas a publicar? El 28 de diciembre vamos a entrar con la nueva ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Y el 28 de diciembre, hoy se publica esto. Se supone que en octubre, a finales de octubre, van a publicar los primeros números NICO para que entren junto con la nueva ley. No sé cómo lo van a hacer realmente. Porque además te están diciendo que si quieres meter una mercancía con un número NICO, vas a tener que desarrollar tu nota nacional explicando qué mercancía es y por qué la estás clasificando ahí. Hay una serie de factores que no es fácil para las empresas realizar todo eso. Eso lo vamos a tener ahora. Y ahí está Toño Carballido, y ahí está Miguel Carlos Ramírez también,
que van a tener que meterse a estudiar mucho y asesorar a todas esas empresas para ver cómo van a tener que meter la fundamentación y en las notas ahora nacionales, qué es lo que se va a hacer con todo eso. Va a ser una cosa, trabajo impresionante, ¿eh? Que te digo, las autoridades no sé cómo se van a dar abasto con eso. Además, Colombia no tiene gente capaz para realizar todo esto. Te lo dejo, Miguel. Felipe, Miguel. No sé si quisieras concluir algo, Felipe Miguel. Bueno, pues yo con todo el respeto para mi estimado José Manuel y Enrique, pues estábamos hablando de ley aduanera y ya terminamos en la ley del impuesto general de importación y exportación. Ya nos fuimos, bueno, nos salimos por la tangente, sí. Pero bueno, me decía el maestro Máximo Carvajal del tema de qué le veíamos a esta ley aduanera, ¿no? Yo no diría si estuviéramos regresando o no. Realmente hay cosas que realmente no nos gustan. Pero le hemos venido parchando desde que su emisión, ¿no? Así, no hemos podido realmente oír a los sectores. Eso es muy importante. Yo creo que esta invitación por parte de las mismas autoridades es simbólica. Así, no importa que alguien vaya y exponga algo a la Cámara de Diputados, y lo hablo porque ya nos ha sucedido, yo he estado ahí, y realmente nuestros puntos de vista o lo que estamos agregando o enriqueciendo la ley aduanera, no nos toman en cuenta. Ya tienen ellos muy armado sus procesos o muy negociados. La verdad es que lo desconozco, yo nunca he visto un tema de estos, pero al menos en la práctica, esta negociación, o no sé de dónde salió, de la nueva figura de la agencia aduanal, el que en 2013 nos hayan quitado el beneficio del sustituto del agente aduanal, el que nos hayan quitado en el 2018 el 163 fracción segunda, que es la constitución, poder constituir sociedades. Bueno, obviamente, eso yo creo que a ningún agente aduanal le agrada, ¿no? Muchos agentes aduanales ya funcionamos corporativamente. Yo creo que la mayoría funcionamos corporativamente. Esta reglamentación que se refería el doctor Máximo Carvajal, es eso lo que mucha gente piensa que es muy sencillo, pero cuando tú te vas a trasladar, es un choque que la verdad es que yo no lo dimensiono quién compró la idea. Un choque de mandar a una sociedad civil a armar un gobierno corporativo. Pues no más a mí no me cuadra. Un gobierno corporativo es destinarlo a otro nivel. Efectivamente es crecer. Sí, pero yo cuando quiera crecer, pues voy a querer vender mi empresa. Nomás que pues, las empresas de las agencias aduanales en sociedades civiles no se pueden vender, ni pueden tener socios por la naturaleza de la sociedad, tener empresas socias. Entonces, y se les olvidó que las empresas de los agentes aduanales, y creo que aquí hay muchos escuchándome, somos empresas familiares. Habrá quien venga de la cuarta generación de agentes aduanales, un servidor, yo soy de la primera generación, pero no nos dejan transitar. Tenemos 22 años que no tenemos una convocatoria de agentes aduanales. Estábamos hablando con el colega americano el otro día en el RIN, que en Estados Unidos existen 13,000 agentes aduanales, en México hay 800, y ellos son 330 millones de habitantes y nosotros 130. ¿No? Si le damos a qué agente aduanal per cápita, pues obviamente nosotros tenemos un mercado excelente, ¿no? Pero también no hay que olvidar que el 10% de los agentes aduanales manejan el 80% del mercado. Así, estamos tan diversificados y somos los agentes aduanales tan heterogéneos que cuando nos miramos en ese reflejo de ley aduanera y lo que representamos cuando además todos somos iguales, porque luego me dicen, es que el agente aduanal fulano es muy... No, miren. El agente aduanal ferengano sultano tiene un número y es agente aduanal porque pasó un examen y todo mundo es agente aduanal. Que su estructura, que lo que haga su gente, que lo que haga, que den otro tipo de servicios es diferente, pero no hay agencia aduanal buena o mala. El que es bueno o malo es quien lo opera. Pero la ley aduanera en eso no tiene ninguna diferencia. Yo abonaría, nomás para cerrar, porque veo aquí a José Manuel muy activo con el dedito, que debemos de trabajar en una nueva ley aduanera, si realmente quieren, es trabajar en una nueva ley. Ya hubo una propuesta de la anterior, bueno, hace 2 administradores anteriores hubo una propuesta de ley aduanera,
y trabajar en ella. Digamos, tenemos que modernizarnos, no podemos tener una ley aduanera ya tan antigua que la que tenemos. Muchas gracias. Un buen comentario. Misma administración, diferente conductor. No sé si podamos cerrar los comentarios, que ya el tiempo nos apremia. El doctor Vargas Menchaca, que me levantaba la mano, el doctor Carvajal, y si al final le damos para algún comentario al maestro Ricardo Vargas, que está aquí con nosotros. Adelante, doctor. Sí, me tomaría un minuto y medio. Acepto la amonestación de Felipe de que nos fuimos a la LIGIE, pero en defensa de Enrique y mía, si uno ve el decreto de reformas de la edición vespertina del 1 de julio, los artículos 48, 54 y 58 de la ley aduanera incluyen estas consultas que le haces a la autoridad e incluye el NICO. Y solo para insistir en esta parte que no discuto la idea de que la Secretaría de Economía tenga esa información para haberlo trabajado de origen. Pero yo creo que no van a ser los importadores los que van a estar interesados en el NICO, sino van a ser la industria nacional asociados en las cámaras, quienes reciben esa información y que les interesa ir en contra, promover investigaciones antidumping sobre subsidios, y que para eso siempre es bien útil, repito, una selección de la mercancía. Entonces, sí, yo coincido con Enrique en que no serán los importadores, pero va a ser la industria nacional a través de las cámaras que van a estar promoviendo esto y que van a salir miles, sin exagerar, de NICOs ahora en esas universo de las 99. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Carvajal, adelante, por favor. Tiene cerrado el micrófono. Doctor Carvajal, tiene cerrado el micrófono. Perdón, para hacer 3 contra 1, Felipe, ni modo. Yo también quiero hacer un comentario retrógrado, a mi entender, de la ley del impuesto general, de la ley general del impuesto de importación y de exportación. Para mí, la eliminación de las notas explicativas en la regla tercera con su carácter obligatorio es una gran regresión, porque nos daba, sobre todo a los particulares, una gran defensa legal de lo que decía la nota explicativa. Con eso acabo. Doctor, acaba de pegar una mordida que para qué le cuento. Yo creo que ahí sí, mire, de bocado completo. Enrique, no sé si quiere hacer un último comentario y para darle la voz a nuestro amigo Ricardo Vargas. No, digo lo mismo, es como te digo, las notas explicativas, como dice el doctor Carvajal, es una regresión impresionante. Yo fui uno de los defensores fehacientes de las notas explicativas y yo lo comenté cuando estuvo Sergio Barajas y cuando estuvimos comentando sobre eso, el artículo 3, la regla tercera de las complementarias, el cambio que debíamos hacer era decir, y se aplicarán supletoriamente las notas de la Organización Mundial de Aduanas. Con eso nos eliminábamos tener que publicarlas en el diario oficial y también abríamos el panorama. No se quiso. Digo, tus amigos de la Secretaría de Economía no quisieron hacerlo y dijeron, no, vamos a hacer nuestras notas nacionales. A ver qué vamos a perder. Gracias. Adelante. Pues, Ricardo, no sé si quieres hacer un comentario. Levantabas la mano hace un momento. Sí, muchísimas gracias, Octavio. Agradezco mucho el uso de la voz y debo sentirme muy congratulado de ver a tantas personalidades, expertos. Todos, acabo de ver aquí a los vistas a Miguel y a Antonio Carballido, que recién tuvieron un homenaje ahí, que se conjuntaron un buen grupo de vistas y los estuve siguiendo por lo menos en audio. Me da mucho gusto y los reiteradas felicitaciones. Enrique Herón también estuvo por ahí. Bueno, pues muchas gracias por el uso de la voz. Quisiera hacer algunos comentarios al respecto de lo que platicaron. Primero quisiera citar que las notas explicativas en México han sido obligatorias o legales en términos del artículo 3º, que Enrique ya lo comentaba. Pero si bien es cierto, a nivel internacional son básicamente enciclopédicas. Hoy se crean las notas nacionales y evidentemente van a ser los mismos elementos para subirnos al ring, quiero decir, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿no? Que ahí vamos a tener, ahí vamos a terminar dirimiendo estas controversias arancelarias que regularmente se presentan.
Lo que yo creo que debemos de darle, ahora sí vuelo, porque ya empezó, es al Consejo Consultivo de Clasificación. Yo creo que eso nos puede renovar mucho y yo creo que, Octavio, en el foro que tú tienes y que impulsas tanto, debemos hacerlo junto con las representaciones empresariales donde participamos, tú con la gente de Concanaco, yo con Canacintra y con Canifarma y etcétera, etcétera. José Manuel Vargas con el Colegio de Contadores y la Barra Mexicana. Yo creo que debemos de darle mucho impulso. Felipe Miguel a través de la CLA y en fin, ¿no? Yo creo que la Karen podría hacer lo propio, pero yo creo que sí debemos de fomentar ese tema. Respecto del 184C, bueno, me parece que tiene una firma institucional, ¿no? Ahí quiero dejar con ese comentario nada más, pero yo creo que vamos a estar muy atentos porque el hecho de la amenaza de la suspensión hasta por 30 días del sistema aduanero electrónico, tanto para el importador como para el agente aduanal, verdaderamente es amenazante. Y respecto del NICO, del noveno y 10º dígito que se van a sumar a la nomenclatura, a la nueva LIGIE, me parece para mí que sí es muy interesante. Yo sí veo progresista la ley aduanera, y sobre todo porque ante el recorte de 12,000 a 8,000 fracciones en números cerrados, evidentemente se va a cortar y muchas mercancías quedarán en fracciones genéricas, de tal manera que para aquellas fracciones que van a estar con regulaciones no arancelarias, y quiero platicar específicamente de COFEPRIS, les va a ser una gran herramienta para poder identificar con el noveno y 10º dígito aquellas mercancías que deben de estar bien vigiladas. O sea, no tiene una implicación mayor de la regulación arancelaria que va a seguir siendo el permiso o el registro sanitario, etcétera, ni tiene una implicación de arancel, pero evidentemente va a servir mucho tanto para la parte de control como para la parte estadística. Veo también con mucho ánimo que la reforma de la ley aduanera, de que ya abre con una posibilidad muy clara la conformación de sociedades civiles para agentes aduanales, para mí sí es renovar la oportunidad de la consecución de la agencia aduanal haber perdido la figura de la sustitución. Y qué bueno que lo hacen con una figura tan estricta. No comparto tanto la visión de Felipe Miguel. Qué bueno que empecemos bien, aunque sea una agencia aduanal pequeñita, si se constituye bajo una SC, que sea con un gobierno corporativo, con buenas prácticas, con un compliance verdaderamente profundo. Octavio Latorre es un experto en compliance aduanero y nos puede decir con toda precisión que una visión de esa naturaleza para las nuevas agencias aduanales que se constituyan va a ser lo mejor. Aquí dejo mis comentarios y agradezco mucho la oportunidad de haber uso de la voz de Octavio. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. De verdad que viniste a cerrar el círculo y pues a mí de verdad no me queda más que felicitarlos a todos. Ustedes saben que los admiro mucho. Tengo una gran estima por ustedes, son mis maestros. De los que he aprendido no nada más en el tema académico, sino en el espiritual, en el seguimiento, en la lucha, ¿no? En los conocimientos, en la parte técnica. Y pues estaríamos cerrando la conferencia el día de hoy. Daniela tuvo que irse porque hay un programa paralelo que se llama Ayudar Importa, que está llevando a cabo la Fundación Karen, con el cual se están recaudando fondos para apoyar causas nobles como temas de salud y de educación, y tenemos una participación en unos momentos dentro de ese foro. Entonces, Daniela ya se conectó, me pide que les mande un abrazo a los 4, y pues Isa, no sé si tengas los reconocimientos para nuestros tiburones, ¿no? Entonces, no creo que me salga igual de bien que a Daniela, pero hagamos un trueque, otorgue el presente reconocimiento al doctor Máximo Carvajal por hacer un trueque en la plática virtual Sharps del Comercio Exterior el día 28 de agosto del 2020. También, no sé si quieras pasar, pues al doctor también José Manuel Vargas Menchaca, también al maestro Felipe Miguel González y al maestro Enrique Herón Jiménez. Ahora sí, como dice el programa, nos dieron 1 hora y media de su conocimiento, ahora sí, 1 hora y media de su tiempo y muchísimo conocimiento a todos. Muchas gracias. Y felicitación para ustedes. Muchas gracias. Fue un excelente foro.